Hermanos míos, lo que están a punto de escuchar no es una historia común, ni un simple relato de algo extraño ocurrido dentro de una casa. Es el testimonio de una situación que comenzó hace apenas 18 días, en una mañana todavía oscura, cuando la tranquilidad de la parroquia apenas empezaba a romperse con los primeros sonidos del día. Fue entonces cuando una mujer de 42 años llegó hasta la sacristía buscando una respuesta. Su nombre era Lucía, pero lo que realmente hablaba por ella no era su nombre, sino su rostro. Sus ojos estaban completamente rojos, agotados, como los de alguien que llevaba demasiadas noches luchando contra algo que no podía explicar. Parecía una persona que había llorado en silencio durante mucho tiempo, alguien que había cargado un peso demasiado grande sin encontrar un lugar donde dejarlo. Sus manos temblaban. No era un pequeño movimiento causado por el frío o por los nervios normales de una conversación difícil. Era ese tipo de temblor que aparece cuando una persona ha llegado al límite de sus fuerzas, cuando el alma intenta sostener algo que el corazón ya no puede soportar. Caminó lentamente hacia mí, como alguien que no está segura de si será escuchada, como quien llega al último lugar donde todavía espera encontrar ayuda. Se arrodilló frente a mí y antes de que pudiera preguntarle qué ocurría, levantó la mirada y con una voz quebrada me dijo: «Padre, las moscas no se van». Aquella frase, hermanos míos, podría parecer sencilla para cualquiera que la escuchara desde afuera. Podría parecer una preocupación doméstica, un problema común que se resuelve llamando a un fumigador. Pero yo sabía que había algo más detrás de aquellas palabras. Lucía no era una mujer débil ni alguien acostumbrada a exagerar las cosas. Era madre de 3 hijos, una mujer que durante más de 20 años había sostenido su hogar con responsabilidad y dedicación. Era de esas personas que siempre encuentran una solución, que cuidan de los demás, que mantienen todo funcionando incluso cuando ellas mismas están cansadas. Vivía en una colonia tranquila, una de esas comunidades donde los vecinos se conocen, donde las familias llevan años compartiendo la misma calle y donde aparentemente nada fuera de lo normal sucede. Nunca antes había venido a verme por algo parecido, nunca había buscado ayuda por una situación así. Por eso, al verla entrar de esa manera, comprendí inmediatamente que aquello no era una simple preocupación de una madre cansada, no era solamente un asunto relacionado con su casa, había algo más profundo que estaba afectando su tranquilidad, su familia y su manera de vivir. Respiró profundamente y comenzó a contarme lo que había sucedido. Me dijo que desde hacía 2 meses, todos los días, exactamente a las 5 de la madrugada, ocurría lo mismo. Hizo una pausa antes de continuar, como si decirlo en voz alta hiciera que todo aquello fuera aún más real. Padre, aparecen moscas en nuestra cama, pero no era 1 o 2. No era una situación normal donde un insecto entra por una ventana o aparece cerca de la comida. Ella decía que siempre aparecían en el mismo lugar, sobre la misma almohada, la almohada donde dormía su esposo. Y lo más extraño no era únicamente que aparecieran, sino que no desaparecían. Lucía abría las ventanas, movía las cortinas, intentaba sacarlas de la habitación, hacía todo lo que cualquier persona haría en una situación así. Pero las moscas permanecían allí, no parecían buscar una salida, no reaccionaban como lo haría un insecto común, simplemente permanecían en ese lugar una y otra vez cada madrugada. Como era lógico, Lucía buscó primero una explicación natural, llamó a fumigadores profesionales, no solamente a uno, sino a 2 empresas diferentes. Ambos revisaron cuidadosamente toda la vivienda, examinaron los drenajes, los techos, los conductos del aire acondicionado, las paredes, las ventanas y cada rincón donde pudiera existir una causa. Buscaron humedad, restos orgánicos, cualquier elemento que pudiera justificar la presencia de aquellos insectos. Pero ambos llegaron a la misma conclusión: la casa estaba limpia, no había una fuente que explicara lo que estaba ocurriendo. Señora, aquí no encontramos nada que pueda provocar esto, le dijeron. Sin embargo, las moscas seguían apareciendo, cada madrugada, a la misma hora, en el mismo lugar. Entonces Lucía bajó todavía más la voz. Parecía que lo siguiente que iba a decirle costaba incluso más que lo anterior.
Padre, no es solamente eso. Me habló de un olor. No era un olor fuerte ni algo que cualquiera pudiera notar inmediatamente. Era algo más extraño, algo difícil de describir. Un aroma dulce, pesado, constante, que aparecía siempre durante la madrugada, pero había algo que la inquietaba todavía más. Nadie más lo percibía, ni su esposo, ni sus hijos, solo ella. Cuando le contó a su esposo, él le respondió que probablemente estaba agotada, que quizá el estrés estaba afectando sus sentidos. Cuando habló con su madre, recibió una respuesta parecida. Necesitas descansar más, trabajas demasiado, quizá tu mente te está jugando una mala pasada. Pero Lucía sentía dentro de ella que algo no estaba bien. No era simplemente cansancio, no era solamente preocupación. Había algo que no lograba entender y eso la estaba consumiendo poco a poco. Mientras la escuchaba, no veía solamente a una mujer contando una historia extraña. Veía a una persona que había agotado todas las explicaciones posibles. Había buscado soluciones médicas, había consultado especialistas, había intentado encontrar una respuesta lógica, pero seguía enfrentando una situación que escapaba a su comprensión. Fue entonces cuando entendí que aquella casa necesitaba ser observada desde una perspectiva más amplia. Lucía incluso acudió a un médico para descartar algún problema relacionado con el olfato. Todos los estudios salieron normales. Todo parecía estar bien con ella, todo estaba en orden, excepto lo que estaba ocurriendo dentro de su hogar. Pero lo que terminó de romper su tranquilidad fue lo que comenzó a sucederle a su hijo menor. Era un niño de 8 años, alegre, tranquilo, lleno de energía. Hasta hacía unos meses dormía profundamente y cada mañana despertaba con entusiasmo para ir a la escuela. Pero comenzó a tener una pesadilla que se repetía noche tras noche. Siempre era la misma. Una mujer vestida de negro entraba en su habitación con las manos llenas de insectos. El niño me describió después aquella escena con sus propias palabras. Padre, ella me miraba y sonreía y los insectos se caían de sus manos al suelo. El pediatra pensó que podía tratarse de estrés escolar. Los padres confiaron en esa explicación durante algunas semanas. Pero una noche ocurrió algo que marcó a Lucía para siempre. Entró al cuarto de su hijo y sintió una sensación que nunca antes había experimentado. Una sensación difícil de explicar. La impresión de que había alguien más dentro de esa habitación, alguien que ella no podía ver. Mientras todo esto sucedía dentro de la casa, la relación entre Lucía y su esposo comenzó a cambiar. Dos personas que llevaban 23 años de matrimonio estable empezaron a vivir una tensión que ninguno de los dos podía comprender. Comenzaron las discusiones por cosas pequeñas. Aparecieron silencios largos durante las comidas. Surgieron sospechas sin fundamento. Dos personas que durante décadas habían construido una vida juntos comenzaron a sentirse como extraños dentro de su propio hogar. Cuando Lucía terminó de contarme todo, guardé silencio durante unos momentos. No porque no tuviera nada que decir, sino porque sabía que necesitaba sentirse escuchada. Le ofrecí un vaso de agua y después le hice una pregunta. Una pregunta que aprendí a realizar después de muchos años de ministerio. Una pregunta que en muchas ocasiones abre la puerta hacia la verdadera raíz del problema. Le pregunté, Lucía, en los últimos 6 meses, ¿han recibido en casa algún objeto, algún regalo o alguna decoración de parte de alguien con quien ustedes hayan tenido un conflicto serio? Ella quedó completamente inmóvil, sus ojos volvieron a llenarse de lágrimas. Después de unos segundos, asintió lentamente y con una voz casi imperceptible respondió, sí. En ese momento comprendí que aquello apenas estaba comenzando. Porque después de 15 años de sacerdocio había visto muchas situaciones difíciles, pero nunca había escuchado un caso donde las moscas fueran solamente la primera señal. Cuando Lucía terminó de explicarme todo lo ocurrido en su casa, entendí algo que me dejó profundamente preocupado. No había una sola señal, había un patrón, había diferentes elementos que apuntaban hacia una misma realidad espiritual, y eso es precisamente lo que quiero explicarles hoy. Porque existen situaciones que muchas familias viven en silencio.
situaciones que algunos especialistas no pueden explicar desde su campo, situaciones que muchas personas prefieren ignorar por miedo a ser juzgadas o por pensar que hablar de ellas es algo antiguo. Durante mucho tiempo, muchas familias de fe dejaron de hablar sobre la dimensión espiritual de la vida cotidiana, por temor a parecer exagerados, por miedo a ser señalados o simplemente porque la sociedad moderna comenzó a tratar estos temas como algo del pasado. Pero la tradición cristiana siempre ha recordado que existe una batalla espiritual, que no todo lo que ocurre en nuestra vida se limita únicamente a lo visible, que hay momentos en los que una persona necesita mirar más allá de lo evidente. Hoy quiero hablarles de 4 señales específicas que muchas personas han relacionado con ataques espirituales dentro del hogar. No para crear miedo ni para hacer que cada persona sospeche de cualquier situación común, sino para recordar algo importante. La fe también significa estar preparados, porque no todo insecto significa algo espiritual. Muchas veces una mosca es simplemente una mosca, una cucaracha es simplemente una plaga. Una araña puede tener una explicación completamente natural, pero cuando aparecen patrones extraños, cuando se combinan diferentes situaciones y cuando una familia comienza a experimentar un deterioro inexplicable en su paz, su descanso y su unión, es importante detenerse y buscar respuestas con sabiduría. Lo que voy a compartir con ustedes puede hacerlos mirar su hogar de una manera diferente, puede hacerlos recordar situaciones que habían ignorado. Pero antes de continuar, quiero que recuerden algo fundamental. El objetivo no es vivir con miedo, el objetivo es vivir con discernimiento, porque Dios no abandona a sus hijos. La fe no nace del temor, sino de la confianza. Y ahora sí, hermanos míos, vamos a comenzar con la primera señal, la más conocida, la más ignorada y una de las más mencionadas dentro de la tradición bíblica cuando se habla del simbolismo del mal, las moscas. Hermanos míos, continuemos con esta primera señal, porque detrás de algo que muchas personas consideran insignificante puede existir una enseñanza espiritual profunda. Hablamos de las moscas, un insecto tan común que forma parte de nuestra vida diaria. Precisamente por eso muchas veces pasa desapercibido. Estamos tan acostumbrados a verlas que dejamos de prestarles atención. Y cuando algo se vuelve demasiado familiar, dejamos de preguntarnos si hay algo que observar. Pero quiero hacer una aclaración importante antes de avanzar. No todas las moscas tienen un significado espiritual. Una mosca que entra por una ventana abierta, una mosca que aparece cerca de alimentos, una mosca que llega porque hay basura o alguna condición natural que la atrae, tiene una explicación completamente normal. La creación de Dios tiene sus propios ciclos y no debemos convertir cada situación cotidiana en una señal de algo más grande. La cuestión no está simplemente en la presencia de una mosca, sino en el patrón. Hablamos de situaciones donde aparecen de una manera extraña, en un lugar específico de la casa, sin una causa evidente, repitiéndose durante días o semanas, concentrándose alrededor de ciertos objetos personales, imágenes religiosas o lugares importantes del hogar. Situaciones donde la explicación natural parece no responder completamente a lo que está ocurriendo. Y para comprender por qué este insecto ha tenido tanta importancia simbólica dentro de la historia bíblica, debemos regresar a las Escrituras. La conexión entre las moscas y el reino de las tinieblas no nace de una tradición popular reciente ni de una creencia inventada con el paso del tiempo, tiene raíces antiguas dentro de la historia del pueblo de Dios. En el segundo libro de los Reyes encontramos una historia relacionada con el rey Ocosías. Este rey de Israel sufrió una grave caída y en lugar de buscar al Dios verdadero, decidió enviar mensajeros para consultar a una falsa divinidad llamada Baal-Zebub. Ese nombre tenía un significado muy particular, Señor de las moscas. La respuesta de Dios llegó por medio del profeta Elías. El mensaje era claro, el rey había buscado ayuda en una falsa autoridad espiritual en lugar de confiar en el Dios de Israel. Y esto nos muestra algo importante. Desde tiempos antiguos, las moscas fueron utilizadas como símbolo de aquello que se alejaba de Dios y de aquello que representaba la corrupción espiritual.
Siglos después, en los evangelios, encontramos nuevamente este nombre cuando algunos acusaron a Jesucristo de expulsar demonios por el poder de Belcebú. Cristo no necesitaba crear un nuevo término. Él utilizó un nombre que ya era conocido dentro de la tradición hebrea para referirse al príncipe de los demonios. Pero la enseñanza no termina ahí. También encontramos en el libro del Éxodo el relato de las plagas de Egipto. Entre ellas aparece una plaga de moscas enviada sobre Egipto, pero con una diferencia significativa. La tierra donde habitaba el pueblo de Israel quedó protegida. La Escritura muestra una separación entre el lugar de esclavitud y el lugar protegido por Dios. La enseñanza espiritual detrás de este relato es que Dios siempre ha llamado a su pueblo a vivir bajo su protección, a permanecer cerca de Él y a no abrir puertas que puedan alejarlos de su presencia. Por eso, cuando hablamos de una posible señal espiritual, no hablamos simplemente de un insecto, hablamos de una invitación a revisar nuestra vida interior, nuestra relación con Dios, nuestra familia y aquello que permitimos entrar en nuestro hogar. La tradición cristiana siempre ha enseñado que lo espiritual puede tener consecuencias en nuestra vida cotidiana. Los grandes santos y maestros de la Iglesia han hablado durante siglos sobre la importancia del discernimiento, de la oración y de mantener una vida espiritual fuerte. San Agustín, uno de los grandes doctores de la Iglesia, reflexionó profundamente sobre la naturaleza del mal. Explicaba que aquello que se aparta de Dios pierde la belleza original para la que fue creado y termina reflejando desorden y corrupción. Desde esa perspectiva, los símbolos relacionados con la suciedad, la destrucción o aquello que causa rechazo humano han sido utilizados muchas veces para representar realidades espirituales más profundas. Pero nuevamente debemos recordar algo esencial. El cristianismo no enseña a vivir obsesionados con el mal, enseña a reconocerlo, pero siempre desde la victoria de Cristo. La oscuridad no tiene la última palabra. La luz de Dios siempre es superior y precisamente por eso, a lo largo de la historia de la Iglesia, sacerdotes y personas dedicadas al ministerio de liberación han hablado sobre situaciones donde ciertos fenómenos extraños aparecen dentro de contextos espirituales complicados. Uno de los sacerdotes más conocidos en este campo fue el padre Gabriel Amort, quien durante décadas trabajó como exorcista en Roma. Su ministerio estuvo dedicado a acompañar personas que enfrentaban situaciones que consideraban opresivas desde una perspectiva espiritual. En sus escritos mencionó casos donde algunas familias reportaban fenómenos difíciles de explicar, incluyendo apariciones extrañas de insectos en determinados lugares de la vivienda. Para él, la respuesta nunca debía ser el miedo, sino un proceso serio de discernimiento, oración y acompañamiento espiritual. Porque incluso en los casos más difíciles, la Iglesia siempre ha insistido en algo. Antes de hablar de una causa espiritual, primero deben descartarse las explicaciones naturales. Ese principio es fundamental. La fe no está en contra de la razón. La oración no reemplaza la responsabilidad de buscar ayuda médica, profesional o práctica cuando es necesario. Pero tampoco debemos olvidar que el ser humano no está formado únicamente por cuerpo, también tiene alma, también tiene una dimensión espiritual. Y ahora quiero contarles otro caso que marcó profundamente mi ministerio. Hace algunos años conocí a una mujer llamada Mercedes. Era una viuda de 56 años que vivía en Guadalajara. Había compartido 41 años de matrimonio con su esposo Antonio antes de perderlo. Mercedes era una mujer profundamente creyente, rezaba todos los días, participaba en la misa dominical y tenía una vida espiritual constante. Sin embargo, después de la muerte de su esposo, comenzó a experimentar algo que no podía comprender. Durante varios meses, cada mañana aparecían moscas sobre una fotografía enmarcada de Antonio que estaba colocada en su habitación. No aparecían en la cama, no aparecían en la ventana, no aparecían en otros muebles, aparecían sobre esa fotografía. Mercedes intentó encontrar una explicación.
Llamó a fumigadores, buscó soluciones prácticas, preguntó a familiares. Algunos pensaron que podía tratarse simplemente del dolor por la pérdida de su esposo, una consecuencia del duelo, pero había algo que la inquietaba. Otras personas también habían visto aquellas moscas. Su hija las había fotografiado, su nieta las había visto, una vecina también las había observado. No era solamente una sensación personal. Cuando llegué a su casa, hice lo que siempre debe hacerse en una situación así. Primero observar, escuchar y buscar comprender. Bendije la habitación y oré con ella. Después le hice una pregunta que con el tiempo he aprendido que puede revelar detalles importantes. Le pregunté: Mercedes, después del fallecimiento de su esposo, ¿alguien le entregó algún objeto religioso o algún regalo especial para acompañarla en su duelo? Ella permaneció en silencio unos segundos. Después recordó algo. 2 días después del funeral, una vecina le había llevado un rosario como regalo. Le había dicho que era para que rezara por el descanso de Antonio. Mercedes lo recibió con gratitud y lo guardó junto a la fotografía de su esposo. Pero había algo extraño. Era un rosario diferente a los que ella conocía. Tenía cuentas oscuras y una apariencia que nunca había visto antes. Cuando me lo mostró y lo observé con cuidado, descubrí algo que llamó mi atención. No parecía un objeto de oración tradicional. Había elementos que no correspondían con un rosario católico común. Con mucho respeto y siguiendo el proceso adecuado, retiramos aquel objeto del lugar y realizamos una oración de liberación y bendición del hogar. Mercedes también retomó una vida sacramental más profunda. Se confesó, participó en la Eucaristía y ofreció una misa por el alma de su esposo. 3 días después recibí una llamada que nunca olvidaré. Me dijo: Padre, por primera vez en muchos meses vi la fotografía de Antonio sin una sola mosca encima. Pero lo más importante es que sentí paz. Ya no sentía esa angustia constante dentro de mi habitación. Aquella casa nunca volvió a experimentar el mismo problema. Pero hermanos míos, quiero que escuchen con mucha atención esta parte porque es una de las más importantes. No debemos caer en la desesperación. No debemos mirar cada insecto como una amenaza espiritual. La mayoría de las situaciones tienen explicaciones naturales. La clave está en observar con equilibrio. Cuando una situación presenta varios elementos juntos, fenómenos repetitivos sin explicación, conflictos familiares repentinos, alteraciones del sueño, sensación constante de angustia, miedo inexplicable o cambios profundos dentro del hogar, entonces puede ser un momento para detenerse, orar y buscar orientación. La respuesta no es el miedo, la respuesta es volver a Dios, porque una casa donde existe oración, amor, perdón y una vida espiritual activa es una casa que permanece fortalecida. Y si esta primera señal ya nos invita a reflexionar, hermanos míos, lo que viene después nos lleva a un lugar todavía más profundo. Porque el segundo insecto del que quiero hablarles no aparece simplemente por suciedad o falta de limpieza. Es un insecto que muchas personas han encontrado justamente cerca de lugares que consideran sagrados dentro de su hogar. Estoy hablando de las cucarachas. Y antes de continuar, quiero decirles algo. Cuando una familia me llamó por este motivo, pensé que encontraría un problema común de higiene. Pero cuando llegué a aquella casa y vi dónde aparecían, comprendí que la situación requería una mirada diferente. Porque aquellas cucarachas no estaban detrás del refrigerador, no estaban cerca de la basura, no estaban en la cocina, estaban alrededor de una imagen religiosa y la historia detrás de esa imagen reveló algo que la familia jamás había imaginado. Hermanos míos, continuemos con la segunda señal, porque este punto requiere mucha prudencia y también mucho discernimiento. Cuando hablamos de las cucarachas, debemos recordar nuevamente algo esencial. No toda presencia de este insecto tiene un significado espiritual. En la mayoría de los casos, una cucaracha es simplemente una plaga doméstica que debe ser atendida con limpieza, prevención y, si es necesario, con ayuda profesional. Pero existen relatos dentro de la tradición espiritual cristiana donde ciertos patrones llaman la atención, no por el insecto en sí, sino por la manera en que aparece.
por el lugar donde se concentra y por las circunstancias que rodean la situación. Y precisamente eso fue lo que ocurrió con la familia Gutiérrez. Era un matrimonio joven de Monterrey con 2 hijos pequeños. Eran una familia de fe, de esas que intentaban mantener a Dios en el centro de su hogar. Participaban en la misa dominical, rezaban el rosario en familia y tomaban con seriedad la formación espiritual de sus hijos. No era una casa abandonada, no era una vivienda donde faltara cuidado. La madre era una mujer extremadamente ordenada, limpiaba diariamente porque así había aprendido desde niña. El padre, por su profesión como ingeniero, acostumbraba a revisar personalmente las instalaciones de la casa para asegurarse de que todo estuviera funcionando correctamente. Por eso, cuando me buscaron, la situación ya les había causado mucha preocupación. Las cucarachas habían comenzado a aparecer de una manera que ellos no lograban comprender. Al principio pensaron en lo más lógico, revisaron la cocina, limpiaron más profundamente, celaron espacios donde pudiera entrar algún insecto, revisaron tuberías, muebles y rincones ocultos, pero el problema continuaba. Lo extraño era que las cucarachas no aparecían donde normalmente uno esperaría encontrarlas. No estaban cerca de la comida, no estaban detrás del refrigerador, no estaban en los lugares húmedos de la casa. Aparecían solamente en 2 lugares específicos. El primero era el pequeño altar familiar que tenían en la sala, donde colocaban una imagen de la Virgen de Guadalupe. El segundo era la habitación de su hijo menor, un niño de 6 años. Cuando la madre me envió una fotografía del altar, pude observar algo que llamó inmediatamente mi atención. Las cucarachas parecían concentrarse alrededor de la imagen, formando una especie de semicírculo alrededor de la base. Antes de sacar conclusiones, era necesario investigar, porque la fe verdadera nunca debe actuar desde la impulsividad. La Iglesia siempre ha enseñado que debemos analizar, discernir y buscar la verdad con prudencia. Pero también sabemos que existen realidades espirituales que no siempre son visibles a simple vista. Para comprender esto, debemos mirar el simbolismo que aparece en la Sagrada Escritura. En el libro del Levítico, especialmente en las leyes relacionadas con las criaturas que se arrastran por la tierra, encontramos referencias a animales considerados impuros dentro del contexto del antiguo pueblo de Israel. Ahora bien, es importante aclarar algo. Con la llegada de Cristo, las normas alimentarias del Antiguo Testamento adquieren un nuevo significado. Jesús enseñó que la verdadera pureza no viene únicamente de lo externo, sino del corazón del ser humano. Sin embargo, el simbolismo espiritual permanece. Las criaturas que viven en lugares oscuros, que se esconden, que aparecen en zonas ocultas, han sido utilizadas en la tradición bíblica como imágenes de aquello que necesita ser llevado hacia la luz. No porque los animales sean malos, no porque la creación de Dios sea imperfecta, sino porque ciertas características naturales de esas criaturas han servido como símbolos para enseñar verdades espirituales. La oscuridad representa aquello que necesita ser iluminado. Lo oculto representa aquello que necesita ser revelado. Y lo que permanece escondido debe ser examinado con sabiduría. Dentro de la tradición cristiana también encontramos santos y escritores espirituales que reflexionaron sobre cómo las realidades invisibles pueden manifestarse de diferentes maneras en la vida humana. Una de las figuras más interesantes es Santa Hildegarda de Bingen, religiosa alemana del siglo XII, conocida por sus escritos espirituales, sus conocimientos de medicina natural y sus composiciones musicales. Su pensamiento fue valorado durante siglos dentro de la Iglesia hasta ser reconocida como doctora de la Iglesia. En sus escritos habló de cómo el desorden espiritual puede reflejarse en la vida cotidiana del ser humano. No enseñaba a vivir con miedo, sino a buscar la armonía entre la vida interior y la relación con Dios. Y esa enseñanza sigue siendo importante hoy. Porque muchas veces una casa puede verse perfecta por fuera, pero existir una profunda falta de paz en su interior. Una familia puede tener todo organizado, pero vivir dividida.
Un hogar puede estar limpio, pero lleno de resentimientos, heridas no perdonadas o conflictos ocultos. La verdadera protección espiritual no depende únicamente de lo que vemos, sino también de cómo vivimos. Ahora bien, en la actualidad, algunos sacerdotes dedicados al estudio de estos temas han hablado sobre la llamada infestación espiritual, que dentro de la tradición católica se refiere a situaciones donde un lugar parece verse afectado por una influencia negativa. Uno de los sacerdotes contemporáneos que ha tratado este tema es el padre José Antonio Fortea, sacerdote español y autor especializado en demonología dentro del marco católico. Fortea distingue diferentes formas en que la tradición de la Iglesia ha entendido la acción extraordinaria del mal, la obsesión, la vejación, la posesión y la infestación.